Este domingo es tu oportunidad de manifestarte, de manifestar tu rechazo y tu descontento. Sumate a la marcha en contra de la corrupción de la Intendencia de Montevideo, que cada vez tiene nuestra capital más pobre y decadente. Por una ciudad nueva, que brille y sirva de modelo en América, sumate a la marcha el domingo 11 de mayo a las 19 horas en la Plaza Independencia. Unite y hacete escuchar. Porque tú no tienes derechos, y yo tampoco, y nadie los tiene. Vamos a hablar un poco sobre las dos corrientes principales del derecho, la positivista y la ius naturalista, defendiendo en este video con silogismos que espero que puedan llegar a convencer a más de uno, la postura ius naturalista. Pero para eso primero vamos a definir qué es el derecho positivo. El derecho positivo básicamente lo que dice es que las reglas no existen hasta que alguien las legisla. Es decir, que nociones como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, son cuestiones que dependen de una legislación y que no existen con anterioridad a la misma. Es decir, dependen de una ley para existir. No tienen una existencia ontológica real. Dependen de un código que de alguna manera los explicite. Mientras que la postura ius naturalista defiende que naturalmente, por más que no haya un código que respalde una determinada ley, esa ley podría ser natural y podría perfectamente, digamos, ser intrínseca a la naturaleza humana. Ahora bien, acá es donde yo hago un paréntesis. Las consecuencias del positivismo es que el Estado se ponga a garantizar derechos con dinero público y en el medio se cae plata. O sea, cuando el Estado recauda impuestos y utiliza sus impuestos en servicios públicos, que te los brinda a vos, en el medio se cae plata que va para justamente la cúspide política. Entonces vamos a hablar algo, vamos a afirmar algo, sin intención de ser falaces, ¿no? Sin la intención de cometer una falacia, pero vamos a dejar claro que toda postura, toda ideología, toda forma de pensar que posibilite, que ampare un determinado curro, con todas las letras, es sujeta a sospechas. Está sujeta a sospechas, ¿sí? Esto no quiere decir que la ideología sea falsa. Simplemente quiere decir que si una determinada ideología tiene un funcionamiento interno tal que permite que las personas que la implementan se beneficien materialmente de aplicarla, nos da razones para considerar si esa ideología no será un simple y mero instrumento al servicio de esas élites. Lo cual no quiere decir, insisto, que sea falsa. Simplemente quiere decir que uno tendría que dudar, ¿no? Porque claro, con este tipo de ideologías, digamos, a efectos prácticos defendemos el robo. No sé si me explico. Pero bueno, son razones por las cuales habría que dudar. Entonces, vamos a defender acá la postura ius naturalista. Vamos a defender acá básicamente la postura de que el ser humano en sí mismo tiene unos derechos fundamentales que deben ser respetados independientemente de que exista o no una ley que lo explicite de esta manera. Vamos a empezar con el primer silogismo que te traigo. Premisa mayor. Todo ser racional reconoce su propia dignidad al considerarse un fin en sí mismo, con derecho a no ser instrumentalizado. ¿Qué quiere decir este primer silogismo que te preparé para que entiendas hacia dónde voy a llevar la argumentación? Bueno, vos a vos mismo te reconoces como un fin en sí mismo. Vos no te reconoces como un medio para que otras personas te utilicen y saquen provecho de tu propia existencia, sino que vos sos el fin último de tu vida. Es decir, vos sos dentro de tu mundo la persona más importante, de tal manera que se podría decir, sí, vos vivís para vos. O sea, es una cuestión que es inmediatamente reconocible. Es una cuestión que es la experiencia propia, justamente la evidencia empírica, ¿sí? Te lo demuestra. No hace falta tampoco darle muchas vueltas, pues si no terminas medio loquito de la cabeza. Premisa menor. La razón exige universalidad. Si reconozco mi propia dignidad como fin, debo reconocer la misma dignidad en todo otro ser racional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me reconozco a mí mismo como un fin, entonces también tengo que reconocer a los demás como fines para ellos mismos. Es decir, yo no puedo tener la doble moral, la doble vara de medir, de decir yo importo más que el resto, entonces yo sí soy un fin en mí mismo, ¿sí? Pero el resto sí pueden ser medios. Yo me puedo servir del resto, puedo pisotear al resto, porque los demás tienen una dignidad inferior a la mía, ¿no? Bueno, esto de ninguna manera es justificable. Terminás cayendo en el totalitarismo, en el nazismo, o en el fascismo, o en el comunismo, ¿sí? No tiene ningún tipo de sentido. La conclusión de esto es, bueno,
Por lo tanto, debo tratar a los demás como fines en sí mismos y nunca meramente como medios para mis propios fines. Así que bueno, acá es donde te arranco con el deber de tratar a los demás como fines, que está muy relacionado con la filosofía kantiana, que el propio Kant decía: obra según aquella máxima que te gustaría que fuera a su vez una ley universal. De tal manera que hay que actuar, digamos, hay que tener una conducta moral que nos gustaría que todo el mundo tuviera. O sea, que no habría que verlo como un mero utilitarismo de hacer lo que a mí me beneficia. No, hay que hacer lo que está bien, lo que es correcto. Lo que a mí me beneficia es otra cosa. Si me beneficia, mejor, pero hay que priorizar el bien para ser buenas personas, ¿no? Ahora, si querés ser un perfecto dictador comunista, estás en tu derecho. Bueno, es tu problema. Es tu problema. Yo por lo menos pretendo ser buena persona. Por algo soy liberal. Si no, sería comunista. O sea, si yo veo a los demás como instrumento, me vuelvo comunista, ¿no? Y los obligo a trabajar en el Estado y reparto plata que no es mía con gente que ni conozco para satisfacer necesidades que ni me importan. Eso es el comunismo. Acá del lado de la vereda del liberalismo defendemos la vida, ¿no? Defendemos justamente el bien, no la utilidad o digamos lo que a la gente le convenga o lo que a mí me convenga, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Ahora bien, pasamos entonces con la siguiente premisa, ¿no? Pasamos ahora con el respeto a la voluntad ajena, ¿no? Premisa mayor: todo ser racional es un fin en sí mismo, como habíamos hablado antes, ¿no? Y posee la facultad natural de autodeterminarse mediante su voluntad. ¿Sí? Tiene una facultad de, digamos, seguir sus propios designios, elegir qué ruta quiere tomar para satisfacer sus necesidades. Premisa menor: negar o violar la voluntad de otro ser racional es tratarlo como un medio, negando su naturaleza de fin en sí mismo, que fue lo que concluimos en el silogismo anterior, si recuerdan. Así que la conclusión es que debe respetarse la voluntad ajena, ya que el no hacerlo implica una contradicción moral y ontológica con la naturaleza racional del ser humano. O en otras palabras, si reconozco que la otra persona tiene el derecho a ser tratada como un fin en sí mismo y no como un medio, y a su vez reconozco que la otra persona tiene una determinada voluntad de conseguir sus objetivos según su subjetividad se lo demanda, entonces yo no tengo por qué meterme entre medio de esa voluntad con la que él quiere servirse para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, yo tendría que permitirle al otro, ¿no?, desarrollar su voluntad y conseguir su proyecto de vida, o mejor dicho, seguir con su proyecto de vida, sin tener yo la autoridad moral para meterme en su proyecto de vida. Así que bueno, esto es importantísimo, es importantísimo. Y ahora vamos a hablar directamente del último silogismo, que es el que viene a justificar todo lo que te vengo hablando. Entonces, todo ser racional que actúa conforme a su naturaleza posee fines propios que debe alcanzar para realizar su plenitud, que es la teleología del ser. Es decir, todo ser racional que actúa tiene unos fines propios que quiere alcanzar. Tiene unos fines subjetivos. Es decir, el hombre, como bien dice Mises en La acción humana, se sirve de medios para alcanzar fines que son subjetivos. O sea, vos te propones una meta, un fin, y te servís de medios para lograrlo. Digamos, eso es lo que te da la cualidad de ser racional, el hecho de gestionar esos fines, el hecho de gestionar esos medios para lograr esos fines que vos los racionalizás. Porque solamente el hombre puede tener ese tipo de fines porque puede elegir entre varios fines. El resto de animales se guía por sus instintos, se guía por sus conductas que no son racionales, ¿no? Entonces no es capaz de elegir entre diversos fines. Va satisfaciendo los fines que su propia biología le demanda. El ser humano es el único que se pone fines que, si se quiere, no son estrictamente biológicos. El ser humano se pone el fin de ver una película, de leer un libro, de aprender tal cosa, y son fines que a priori no tendrían una utilidad biológica, sino que más bien tienen como una especie de utilidad, digamos, metafísica o espiritual, ¿no? Entonces la premisa menor es que el ser humano justamente está dentro de esta cualidad de ser racional y autónomo, cuya naturaleza exige la capacidad de disponer de su vida, como habíamos hablado antes. Su libertad y el fruto de su acción, que es la propiedad para alcanzar sus fines. Esto es lo más importante, y acá te defiendo los 3 derechos fundamentales, que son los de Locke. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Ojo, derechos negativos. A continuación vamos a hablar de esto. Como el ser humano es un ser racional y autónomo, entra dentro de esta definición de un ser racional que tiene sus medios y se sirve de fines para lograrlos. Entonces, esta propia naturaleza de elegir entre medios y fines exige la capacidad de disponer de su vida, ¿no? Exige la capacidad de ser dueño de su propia vida, porque si no, no tendría sentido y dejaría de ser de hecho un fin en sí mismo. Exige también la capacidad de disponer de su libertad,
Porque para que el ser humano pueda elegir sus propios fines, hace falta que tenga la libertad de elegirlos como él quiera. De otra manera estaría de alguna manera siendo controlado como un títere y ya no podría justamente ejercer su voluntad, como veníamos hablando en el silogismo anterior. Así que sí, esto del ser humano racional, ¿no?, exige justamente el derecho a la libertad de elegir entre las opciones y de que el propio ser humano sea el que elige sus propias opciones para conseguir sus propios fines que considera convenientes. Y además exige el disponer del fruto de su acción. Que esto tiene que ver con la propiedad. ¿Por qué exige la capacidad de disponer el fruto de su acción? Bueno, porque no tendría sentido que el fruto de mi acción estuviera a disposición de otra persona, siendo que es mi acción de mi voluntad. Es decir, lo que tendría sentido es que cuando yo voy actuando y consigo cosas, esas cosas que consigo sean de mi propiedad, ¿no? Porque justamente el fin era lograr esas cosas. No sé si me explico. Espero darme a entender para que no se armen después debates sobre cosas que yo no dije ni cosas que no quise decir. Yo lo que estoy diciendo es, como el ser humano tiene como el ser humano tiene esa ontología de que tiene sus fines y sus medios y que deben ser respetados como veníamos hablando en los silogismos anteriores, entonces como el fin es respetado y el medio es respetado, también el fruto de sus acciones deben ser respetados de que la persona los disponga, ¿no?, en tanto que son suyos. Repito, una persona que actúa, pero los fines de su acción están a disposición de un tercero, no es verdaderamente libre, no dispone de sus fines, no dispone de lo que consiguió, no dispone de aquello que consiguió al actuar, sirviéndose de medios. Es así de simple. Vos tenés que ser dueño de tu laburo, hermano. Pues si no tendría sentido, vos no te estarían respetando tu voluntad. Vos cuando laburás, vos sos dueño de tu laburo. De lo que vos laburaste, vos sos dueño de eso. Entonces, bueno, la conclusión es que el ser humano, por su naturaleza, posee derechos anteriores a toda convención, que son los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y estos son los derechos naturales del ser humano. Los venimos racionalizando, los venimos justamente argumentando mediante silogismos que espero que se hayan entendido. El que quiera dar vuelta a esto y discutirlo tendría que ir contra las premisas de los silogismos que acabo de formular, de estos 3 silogismos, o ir contra la lógica detrás. O sea, podría señalar una falacia o podría señalar un non sequitur, que la conclusión no se desprende, o cualquier cosa que considere pertinente. A mi juicio, los silogismos que presenté tienen su solidez. Sí, bueno, acorde con todo lo que veníamos hablando en los silogismos anteriores y lo que veníamos concluyendo, en base a las premisas que a mi juicio son verdaderas, ¿no? El ser humano posee derechos anteriores a toda convención. Y estos derechos, como vimos, son el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, que son los derechos naturales. Ahora bien, ¿por qué digo que son derechos negativos? Cuando te hablo de que tenés derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, lo que te estoy hablando es que tenés derecho a disponer de ellas como vos quieras, ¿no? Lo que quiere decir que una vez que el ser humano tiene la vida, tiene el derecho a que no venga un tercero a negarle la existencia o a suprimirle la existencia. Porque en ese caso se estaría atentando contra el proyecto de vida del otro, que es justo lo que veníamos hablando. El ser humano como ser racional tiene sus fines que deben ser respetados. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, a mí me gusta que me respeten mis fines, entonces yo respeto el fin de los demás. Tiene que ver además con el cristianismo y todo. O sea, creo que es bastante sólido. Si yo quiero que me respeten mis fines, ¿no?, yo tengo que respetar los fines de los demás. Yo no puedo ser un solipsista de pensarme que yo soy el único ser humano que importa y pasarle por arriba a los demás. Eso no se sostiene, ¿no? Entonces yo tengo que respetar los fines de los demás. Ahora, para respetar el fin de los demás, tengo que dejar que los demás dispongan de su vida, su libertad y su propiedad una vez que ya los tienen, ¿no? De tal manera que el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad lo que implica es que los terceros no actúen sobre el agente al que hay que garantizarle esos derechos. O dicho de otra manera, el derecho a la vida lo que implica es que ustedes a mí no me maten. No implica que ustedes me den la vida a mí. Yo la vida ya la tengo y dispongo de ella como quiero. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes para garantizarme el derecho a la vida es no matarme. Y para garantizarme el derecho a la libertad, con la misma lógica, lo único que tienen que hacer es no encarcelarme o no esclavizarme, ¿no? O no obligarme a hacer cosas. Y para garantizarme el derecho a la propiedad, lo que tienen que hacer es no robarme. O sea, no robarme, que además acá se desprende lo del Estado, ¿no? Por supuesto.
Entonces, si se dan cuenta, los tres derechos naturales lo que implican en el otro es que el otro no actúe, no haga algo. Y con eso ya se cumple. Ya se cumple el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Se cumple cuando el otro no te anula esos derechos. ¿Por qué? Porque cuando el otro no te anula esos derechos, los cuales vos ya tenés naturalmente, como veníamos hablando, espero no tener que repetir 1000 veces lo mismo, ¿sí? Como vos ya tenés esos derechos, vos disponés de ellos para conseguir tus fines, sirviéndote de medios, ¿no? Sí, medios y fines son cualidades de la acción humana estudiadas por la praxeología. Entonces, claro, como vos ya disponés del derecho, como vos ya disponés de la vida, la libertad y la propiedad, y disponés de ellos para servirte de ellos, para conseguir tus fines a través de los medios, ¿no? Lo único que deberías exigir del resto es que no te quiten estos derechos, porque si no te los quitan, insisto, vos podés utilizarlos, ¿no? Instrumentalizarlos para conseguir lo que vos quieras. Por ejemplo, yo puedo trabajar y disponer de mi propiedad a través del trabajo para conseguir un determinado fin. Por ejemplo, yo puedo trabajar, ahorrar dinero y comprarme algo que me quiero comprar. O yo puedo servirme de mi propia vida para experimentar el mundo, porque si yo estoy muerto no puedo experimentar la realidad. Entonces, si yo quiero ver un paisaje hermoso o si yo quiero contemplar una pintura, yo necesito de mi vida, obviamente, si no, ¿cómo la voy a mirar? Pero mi vida ya la tengo. Entonces yo, con mi propia naturaleza, o sea, con mi propia vida, a priori si no hay nadie que me quite la vida, yo podría contemplar la pintura, si ese fuera mi fin. Yo podría trabajar, si soy dueño de mi propiedad. Yo podría dar un paseo por el parque si tengo libertad, ¿no? Por lo tanto, sí, yo puedo a priori hacer mi proyecto de vida si dispongo de estos derechos negativos. O sea, yo directamente, si poseo la vida, puedo interpretar el mundo. Si poseo la libertad, puedo manejarme en el mundo. Y si poseo la propiedad, puedo justamente ser dueño de aquello que produzco. O de aquello con lo cual yo mezclé mi trabajo para generar algo nuevo, un valor, ¿no? Que ahora pasa a ser mío porque yo lo generé, ¿no? Entonces, en este sentido, son derechos naturales que implican en el otro un no actuar. Y que si el otro no actúa, yo puedo servirme de estas cualidades de la vida, la propiedad y la libertad, insisto, para conseguir mis fines a través de los medios. Espero que se entienda y no tener que repetir las cosas, ni que se discutan cosas que yo no dije, o que se tergiverse lo que yo dije. Ahora bien, ¿cuál es otro punto importante? En el derecho positivo lo que se pretende es que los otros te den cosas. Por ejemplo, vos tenés derecho a la vivienda. Cuando alguien te dice que vos tenés derecho a la vivienda, lo que está diciendo es que vos tenés derecho a disponer de una vivienda. Y acá ya viene el temita un poco más turbulento, un poco más turbina, un poco más turbio. Porque si vos tenés derecho a disponer de una vivienda, vos tenés derecho a que alguien o algo te dé una vivienda. Ahora, los únicos capaces de crear viviendas son los seres humanos. Por lo menos viviendas habitables por humanos. A no ser que te vayas a vivir a una colonia de hormigas, ¿no? Entonces, claro, eso implicaría que otros seres humanos trabajen para vos en contra de su voluntad, porque funcionaría como una imposición. Es decir, si vos tenés derecho a la vivienda, vos tenés el derecho a exigirle a los demás que te construyan una vivienda y por tanto estarías entrometiéndote en la voluntad de los demás. ¿Por qué? Porque no estarías respetando un posible fin en el otro de no querer construirte la vivienda. O sea, a lo mejor el fin del otro es no construirte una vivienda y sin embargo está obligado a hacerlo en pos de un derecho positivo en virtud del cual vos tenés el derecho a una vivienda y además tenés el derecho a exigírsela a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, aquí se establece se establece una opresión, se establece una coacción, en virtud de la cual un grupo de individuos está sometido a otro grupo de individuos y a eso se le llama derechos positivos, si se quiere. De tal manera que cuando el Estado te garantiza el derecho a la vivienda y, por ejemplo, construye viviendas públicas, lo que está haciendo es obligar a gente a construir casas para gente que no tiene casa. Pero el problema es que al obligar a la gente a construir casas, se está entrometiendo en los fines de esas personas que de repente no es construir una casa. Y además de esto, para construir esas casas, el Estado se sirve de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. Y estos impuestos, como su propio nombre indica, son una imposición.
implican quitarle a otra persona el fruto de su trabajo en contra de su voluntad. Por lo tanto, se le viola el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, justamente, se le está robando a un determinado grupo para darle el fruto de ese trabajo transformado en viviendas, en este ejemplo, a otro grupo carente de viviendas. Entonces se rompe la igualdad ante la ley, se rompe la dignidad humana, porque hay seres humanos que son más dignos que otros, ¿no? Porque aquellos seres humanos a los que se le construye la vivienda son más dignos. Porque digo, pueden utilizar a los otros como medios para conseguir su fin, que es tener una vivienda. O sea, estaríamos rompiendo el primer silogismo en el cual admitíamos que hay que tratar a los demás como fines, admitiéndole su dignidad humana. Estaríamos rompiendo con la primera premisa nada más, ¿no? Estaríamos concibiendo que existen seres humanos que pueden ser tratados como medios para lograr los fines de otros de forma arbitraria y generando así una diferencia en la dignidad. O sea, hay seres humanos que por su condición de tener menos propiedad o de tener una determinada carencia o una situación vulnerable, tienen una superioridad ontológica, una dignidad superior que les ampara a servirse del fruto del trabajo ajeno para conseguir sus propios fines. Plantea jerarquías y plantea cosas que no pueden estar bien. Todos los seres humanos somos iguales, tenemos la misma dignidad, igualdad ante la ley, ¿no? Como habíamos aclarado en la primera premisa hace unos minutos nada más. Por lo tanto, sí, esto de garantizar el derecho a la vivienda o garantizar el derecho a escuchar un concierto, el derecho al arte, el derecho a la cultura, el derecho a que una determinada banda, ¿no?, cante gratis en tu ciudad, o el derecho a, no sé, a obtener cosas gratis, simplemente, a obtener cosas gratis, a tener un auto, a tener una casa, a tener un plan social, un sueldo por una determinada condición, o cosas por el estilo. Lo que implica es, primero, la violación del naturalismo, segundo, la violación de la dignidad humana uniforme en todos los seres humanos, o sea, la violación de la dignidad ajena, digamos, plantear una especie de jerarquía en virtud de la cual hay seres humanos con más dignidad que otros, porque son seres humanos que se pueden servir de los otros como medios, ¿no? Y en definitiva viene a justificar este tipo de esquemas opresivos que justamente sirven para robar. Porque ¿cuál es el fin último de todo esto? ¿Por qué se justifica esto? Como hablaba al principio, por el tema del robo, es decir, cuando el Estado construye una vivienda para una determinada población vulnerable, el Estado primero recauda dinero a través de los impuestos, es decir, le roba el fruto de su trabajo a personas privadas, digamos, ¿no? Le roba el fruto de su trabajo, construye viviendas, en el medio se cae plata, porque obviamente los políticos se sacan plata de los impuestos para sus propios gastos y sus propios lujos. Por supuesto, cuando un político anda en un auto 0 kilómetros es porque lo robó de los impuestos. Cuando un político vive en un palacio es porque lo robó de los impuestos. Entonces, primero por eso. Cuando el político te garantiza una determinada vivienda, por ejemplo, pagada por el Estado, ¿no?, con dinero de los impuestos, en el medio se cae plata. Es decir, hay una parte de ese pastel que se lo queda al político. No solo en el medio se cae plata, sino que además es una vivienda que está destinada a gente que, digamos, se sirve de los primeros como medios, ¿no? Entonces ahí se plantea una diferencia de jerarquías o de dignidad. Pero lo principal acá es que en el medio se cae plata. Entonces ahí te das cuenta por qué hay toda una tradición de defender esto del derecho a la vivienda, del derecho positivo. ¿Por qué se defiende? Porque uno, lo primero que tiene que pensar cuando una noción es absurda es ¿por qué se defiende? ¿Por qué se defiende? Por ejemplo, el marxismo. ¿Por qué se defiende el marxismo? Y uno podría pensar, che, la teoría del valor-trabajo está obsoleta, no tiene sentido, no es lógica desde el punto de vista económico, es obvio que el valor es subjetivo. Me entró una mugre en el ojo. O sea, uno podría ver, bueno, lo que dicen los marxistas es tremendamente inconsistente, no tiene sentido, no tiene lógica, fracasó en todos lados. Entonces, ¿por qué se sigue defendiendo? Y bueno, la respuesta es, se defiende porque aquellos que se benefician de la dictadura del proletariado tienen un interés en defenderlo. Es decir, si yo fuera Fidel Castro y me hago ultra rico a mí y a toda mi familia y a una cúpula dentro de la dictadura cubana, obviamente yo voy a ser el más interesado en defender el comunismo a nivel teórico. ¿Por qué? Y porque me beneficio. Entonces, claro, yo entiendo, si yo soy un político del Frente Amplio acomodado en el Parlamento, tengo interés en defender estas redistribuciones, ¿no?
porque yo me beneficio, porque cuando se construye una vivienda, en el medio se cae plata que me la quedo yo. Y no solo eso, sino que además logro convencer desde el poder político, que siempre es un aparato propagandístico muy fuerte, a las masas de que eso es correcto. Y las masas después andan discutiendo con los libertarios, ¿no? De que no, el ser humano tiene el derecho a la vivienda. Y te lo discuten. Y loco, hay dos opciones. O me discutís que el ser humano tiene derecho a la vivienda porque te beneficiás de ese derecho porque formás parte de la élite política, o directamente me lo defendés porque las élites políticas te adoctrinaron para que lo defiendas. ¿Para qué? Para que los votes. Porque para que vos votes a un político necesitas estar convencido de que ese político es lo mejor para vos, es la mejor opción. Y para que vos estés convencido de que ese político es la mejor opción para que lo puedas votar, ese político tiene un fuerte interés en convencerte de que esas políticas distributivas de las que él se beneficia son correctas y son teóricamente aceptables. Y por eso es que el político, digamos, te manipula, te adoctrina para que vos salgas por Twitter a defender y hagas tus videitos en TikTok defendiendo el derecho a la vivienda o cualquier otro derecho positivo, o el derecho positivo en general, ¿no? Y vos salís y lo defendés encarnizadamente, ¿no? Sin darte cuenta de que sos un peón de, digamos, las élites políticas, boludo. O sea, es así de simple. Entonces, ahí está el tema. Cuando uno encuentra una ideología insostenible, uno tiene que preguntarse quién se beneficia de que esta ideología exista y sea creída por las masas. Eso pasa con el marxismo, insisto. ¿Por qué hay gente que defiende el marxismo si es insostenible? Es que es tremendo negocio, ¿no? Porque claro, le subimos el impuesto a los ricos, o expropiamos empresas a los ricos, ¿no? Obligamos a la gente a trabajar en lugares donde no quiere, le robamos el fruto de su trabajo, lo distribuimos como se nos antoja, y en el proceso nos hacemos ricos, ¿no? Como Fidel Castro, que tenía 2 Rolex, uno con la hora de Moscú y el otro con la hora de Cuba, y dejó una herencia de $800 millones, y tiene a los hijos viviendo en Miami. Claro, es que para él es tremendo negocio. Entonces, la intención de él es convencerte a vos de que esa ideología de la cual él se beneficia, y es a efectos prácticos un negocio, es buena y es teóricamente aceptable. Y después te encontrás en el TikTok o en el YouTube toda una horda de teóricos marxistas que te dicen el valor trabajo, porque el ser humano es el que mezcla su trabajo. Entonces el trabajo es el que genera valor, porque la materia es la que genera valor. Entonces, claro, el empresario se beneficia del trabajo ajeno. Entonces tenemos que ir contra el empresario. Y nosotros somos los proletarios y tenemos que tomar las armas contra el empresario para lograr tener el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Y de alguna manera, digamos, eliminar este esquema capitalista de opresión y emanciparnos del capital y entonces poder dirigir la producción de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué teoría! Che, meterle la firma a lo último. Sí, pero a efectos prácticos sirve para robar. Y se sirve defendiendo porque hay gente que se beneficia de ese robo. O preguntale a Pablo Iglesias si él no se beneficia. O a Pedro Sánchez, o a Fidel Castro, o a Díaz-Canel, o a Maduro, o a cualquier teórico de la izquierda que te puedas imaginar. Preguntale a Orsi, ¿eh? O preguntale a Alberto Fernández, preguntale a Sergio Massa, a Cristina de Kirchner, ¿eh? Preguntale a Boric, preguntale no sé, preguntale a Evo Morales, preguntale a Claudia Sheinbaum, todos estos líderes de la izquierda, que cuando distribuyen plata, en el medio se cae una bandejita, ¿no? Y se la quedan para ellos. Entonces, claro, te defienden eso. Quieren que vos salgas como un soldado a defender ideologías redistributivas porque ellos se benefician, porque en el medio se cae plata. Es que es una cosa increíble. Viste que los marxistas dicen, el empresario se beneficia de la plusvalía, ¿no? Entonces hay una parte del valor añadido del trabajador que no es retribuida al trabajador y que se la queda al empresario. Entonces el empresario, el burgués, el capitalista, el dueño de los medios de producción, vive y se beneficia de esta diferencia. O sea, de este plusvalor, en sus propias palabras, que le expropian al trabajador. Cuando no se dan cuenta de que también hay un plusvalor en la redistribución, porque cuando el Estado recauda 1.000, de repente invierte 500, 800, 700, pero nunca los 1.000. Siempre hay plata que se cae en sueldos de los políticos, en la nafta para el auto, en el secretario, en el guardia de seguridad, ¿no? En todas estas pelotudeces que tienen los políticos. Entonces al final también hay plata, o sea, hay como un plusvalor
que se lo quedan los políticos, que es mucho más evidente, que es palpable, que es obvio, que es evidente, y sin embargo a ellos no les importa. No les importa. O sea, ven a Stalin podrido en plata, o ven a Maduro podrido en plata, o ven a Fidel Castro podrido en plata, y no les importa. O sea, no ven el plusvalor del político con respecto a los trabajadores a través de los impuestos. Eso no lo ven porque, no sé, no lo ven simplemente. Claro, evidentemente, si vieran eso tendrían que volverse libertarios y ya no tendrían este esquema de robo. Claro, eso explica muchas cosas, pero bueno, o sea, son víctimas de una ideología promovida por la cúpula política para robar. O sea, son víctimas de eso. Y nosotros los libertarios, cuando te decimos que los políticos roban y que los impuestos están mal y que tiene que nacer la iniciativa privada, no tenemos forma de robar, porque ¿cómo voy a robar si estoy diciendo que no hay que robar? ¿Entendés? Entonces yo no me beneficio en términos utilitarios. Yo no me beneficio de promover el libertarismo. Y si el mundo fuera anarcocapitalista, yo no tendría ningún beneficio. Yo tendría que laburar 8 horas. Pero claro, si yo defendiera el marxismo, ahí sí. ¿Entendés? Porque yo defiendo un sistema con el cual sí instauro una dictadura, en el medio se cae plata, o la socialdemocracia, o las políticas redistributivas de la izquierda. Claro, si yo soy frente amplista y te defiendo que la cultura, que la vivienda, que no sé qué, que el gasto público, que la de redistribución, claro, yo chocho de la vida, si en el medio se cae plata y me la quedo yo. ¿Sabes lo que cobra un senador? Como 380.000 pesos. Un diputado creo que 300.000 pesos. Si se caerá plata en el medio, sin contar los secretarios, el asesor de no sé qué, el intendente, el ministro. Si se caerá plata, muchacho. Así cualquiera lo defiende. Pero cualquiera defiende una ideología que es un negocio. Pero el tema es si teóricamente es sostenible, dejando de lado los sesgos. Claro, el político se encarga de que a vos te gusten esas medidas y está perfecto. O sea, la misión del político es que vos te comas la pastilla de que está bien redistribuir. ¿Por qué? Porque el tipo se queda con una parte. No lo voy a repetir más, lo he dicho un montón de veces. O sea, está siendo manipulado, hermano. ¿Qué querés que te diga? No sé. Nada más que eso. O sea, me extendí demasiado, voy dejando el video por acá, espero que se haya entendido. Aguante el bionaturalismo, derecho natural, ¿sí? Vida, libertad y propiedad privada, los únicos derechos y de carácter negativo, ¿sí? Nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @SatsuSantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.